Miembros del Escuadrón del Cómics, estamos en otro capítulo de Recomendados. ¿Y que vemos aquí en Recomendados? Precisamente cómics, y vamos a hablar de un cómics muy interesante y también histórico. En esta oportunidad y en este capítulo de Recomendados vamos a revisar esta historia y sobre todo esta edición, Crisis en Tierras Infinitas. Ahí sí, ahí se ve mejor. El contexto. Anterior a la historia de Crisis en Tierras Infinitas, el universo DC estaba compuesto obviamente por muchos universos, lo que conocemos popularmente hoy en día como el multiverso. Y es así que se iban desarrollando distintas historias de los personajes en las series regulares correspondientes. Series regulares de Superman, Batman, Linterna Verde, Flash, Wonder Woman, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el problema? El desorden dentro del multiverso propiamente tal. Había momentos en que una historia marcaba un hecho interesante o un hecho trascendente para uno de los personajes, pero podía llegar otro autor y obviar o olvidar o dejar pasar ese acontecimiento trascendental para el personaje. Y como explicaban esto a los lectores, lo explicaban de que definitivamente esto correspondía a otra realidad y no a la continuidad regular del personaje propiamente tal, del personaje el cual se estaba tratando la historia. Esto causaba mucha confusión tanto para lectores como para escritores. Es ahí donde en algún momento Mark Wolfman, escritor precisamente de Crisis en Tierras Infinitas, le presentó el proyecto a los editores correspondientes de DC Comics para crear la historia del universo DC. Es aquí donde en un comienzo rechazaron la propuesta, pero luego le dijeron que hiciera algo diferente y que presentara otra propuesta, y es aquí donde presentó Crisis en Tierras Infinitas, que iba a ser un evento que iba a ordenar todo este caos que había dentro del universo DC, precisamente con el tema de los multiversos, para obviamente tener una línea donde se van a desarrollar todo lo que es la continuidad regular, no solamente del universo DC, sino de cada uno de los personajes. La historia. Y es así donde saltamos precisamente a la saga de Crisis en Tierras Infinitas, donde Mark Wolfman nos presenta a un personaje que es el Antimonitor, que está devorando distintos universos dentro del multiverso de DC Comics. Es ahí donde despierta otro ser tan poderoso como el Antimonitor, que es precisamente el Monitor, que gracias a Harbinger empieza a reclutar distintos héroes de distintos universos para poder frenar al Antimonitor. Obviamente las cosas no siempre salen como quieren y el Antimonitor avanza hasta obviamente causar el fallecimiento, o mejor dicho, el asesinato del Monitor. Y es así que con las últimas fuerzas logran rescatar o pausar esta hambre de consumir universos que tenía el Antimonitor, y logran sobrevivir 5 tierras que quedan entre medio fusionadas, medios unidas. Bueno, el asunto es que conviven dentro las 5 tierras dentro de un único universo, y es así donde Harbinger tiene que reunir a las últimas tropas de héroes que quedan para un ataque final contra el Antimonitor, precisamente para evitar que consuma todas las tierras que quedan. Pero obviamente las cosas no van a ser tan fáciles, y el Antimonitor no solamente consume las tierras, sino que llega hasta el comienzo del universo, y ahí se produce paradójicamente la batalla final por la sobrevivencia del multiverso y el universo final de DC Comics. Precisamente, bueno, solamente queda un único universo sobreviviente luego de las crisis en tierras infinitas, y es ese universo que predomina durante mucho tiempo dentro de DC Comics. Pero básicamente Crisis en Tierras Infinitas es para ordenar todo aquello y todo el caos que había respecto a los multiversos, y queda solamente uno. Curiosamente, la editorial reina del concepto del multiverso se quedaba con uno solo. ¿Para qué? Para tener una continuidad ordenada. Y hay que decirlo que resultó bastante bien, y después obviamente
Como DC Comics nunca abandonó del todo el concepto del multiverso, este volvió en Crisis Infinita. Pero bueno, esa es otra historia. Volvamos a lo que es Crisis en Tierras Infinitas. Este es considerado el primer crossover de todos los personajes de DC y el crossover por excelencia, porque hasta el día de hoy, más de 30 años después de su publicación original, sigue teniendo repercusión dentro de las historias de DC Comics y también es muy influyente, bien digo y me corrijo, también es muy influyente para todo lo que son las posteriores sagas que se siguen publicando hasta el día de hoy. Así que este es claramente el concepto original de lo que son las sagas, macro sagas dentro de DC Comics y macro sagas dentro del multiverso, o que relaciona el multiverso propiamente tal. Y esto también va a servir mucho para aquellos lectores nuevos y también para aquellos lectores clásicos que por X motivo, y existe la posibilidad de que no hayan leído esta saga, la saga original de DC Comics, recordada hasta el día de hoy. Una excelente historia para entender todo el tema del multiverso que tan recurrentemente es tocado dentro de DC Comics. Es una historia entretenida, por supuesto que sí. Ahora, hay que decirlo, quizás para lectores nuevos pueda resultar medio enredado porque hay una cantidad, pero créanme, hay una cantidad impresionante de personajes que están involucrados con esta historia que uno de repente, incluso lectores ya que son lectores que llevan mucho tiempo, pueden incluso hasta haber olvidado en su oportunidad. Pero lo importante es que aquí están todos aquellos personajes involucrados. Pero volviendo al tema, ¿es recomendado para lectores nuevos? Yo creo que para lectores nuevos tendrían que darse un tiempito, adentrarse primero a lo que es DC Comics, y una vez conozcan más o menos la base y los personajes de DC Comics, después adentrarse de lleno acá a lo que es Crisis en Tierras Infinitas. Ya, si eres un lector que ya conoces más o menos la andanza de DC Comics con el multiverso y quieres conocer obviamente el origen de todas las crisis multiversales que ocurren dentro de DC Comics, Crisis en Tierras Infinitas es precisamente la historia que tienes que leer. La edición. Ahora obviamente les voy a hablar de la edición que tengo en mis manos. Una edición muy cotota y, como pueden escuchar, en tapa dura. Esta es la edición en tapa dura que sacó OVNI Press. Ya esta vendría a ser, digamos que la segunda edición de esta, porque antes habían sacado un tomo en formato rústica o un formato tapa blanda, la cual la primera edición se agotó y tuvieron que sacar una segunda, y al sacar la segunda aprovecharon de sacar una edición en tapa dura, que es esta, la que tengo en mis manos, que insisto podría ser llamada la tercera edición de Crisis en Tierras Infinitas, sacadas por OVNI Press. Ya vámonos con el tomo que tenemos en las manos, ya en mis manos, el tomo que tengo en mis manos, ya. Hay que decirlo, está muy bonito. El contenido es precisamente el mismo que trae las otras ediciones. Pero, ¿cuál es la característica especial del contenido que tiene este tomo? Que, por ejemplo, si tú compras un tomo de Crisis en Tierras Infinitas de SC Ediciones, solo te vas a encontrar con los 12 números que componen la edición original de Crisis en Tierras Infinitas. A menos que te compres la edición XP, que contiene todos los time-in, ya solamente en una edición como esta vas a encontrar solamente los 12 números principales. Pero, la edición de OVNI Press viene con unos extras bastante interesantes. Aparte de los 12 números correspondientes a la saga original de Crisis Tierras Infinitas, también incluye Legends, bien digo, of the DC Universe, Crisis on Infinity Earth, y también trae la historia del universo DC. Dos complementos realmente excelentes ya, y que te van a servir para entender mucho más la historia, no solamente de Crisis en Tierras Infinitas, sino que la historia de DC Comics en general. E insisto, es un complemento que a aquellos que son fanáticos no solamente de esta historia, sino que de DC Comics, tienen que tenerlo. En realidad es un
extra realmente bueno, y eso, y solamente por esos extras, si tienes la posibilidad de comprar este o el DSC, te recomiendo este porque realmente complementa de una manera que no te lo esperas, y muy buena lo que es tanto la saga de Crisis en Tierras Infinitas como la historia del universo DC. Formato tapadura, tiene una portada la cual no ha sido repetida en otras ediciones, porque por ejemplo la edición anterior de Crisis en Tierras Infinitas que había publicado Omnipress en formato tapa blanda tiene esta cubierta dibujada por Alex Ross, que es hermosa, hay que decirlo, es preciosa, pero que casi todas las ediciones de Crisis en Tierras Infinitas, sin importar la editorial que lo haya sacado, ocupa esa portada. En cambio aquí no, esta ocupan otra completamente diferente, muy colorida, muy llamativa, y que también tiene en sus portadas todos los elementos trascendentales que ocurren dentro de Crisis en Tierras Infinitas. Seguramente si tú lo ves así vas a decir, oye, pero ¿qué tantas cosas ocurren? Sí, ocurren demasiadas cosas. El lomo, obviamente, hermoso, y continuando ya lo que es la portada principal, el lomo, por ahí tenemos el logo de DC Comics, Crisis en Tierras Infinitas, y ahí tenemos el logo de Omnipress, y la contraportada, obviamente aquí tiene un pequeño resumen de lo que es Crisis en Tierras Infinitas, y también continúa con el dibujo la portada. No es la típica que siempre se publica, y eso se agradece porque lo hace un tomo único respecto no solamente a otras ediciones, sino que también respecto a otras editoriales que siempre tienden a ocupar la portada que dibujó Alex Ross. Insisto, que es una portada preciosa, pero todas las ediciones o gran parte de ellas ocupan esa ilustración y esa portada. Ya hay que decirlo también que a pesar de ser un tomo tapadura, conserva el tamaño el cual nos tiene acostumbrados Omnipress, que de ancho es el mismo que un comic book norteamericano, formato norteamericano, pero de altura tiene 1 centímetro menos. Ya es un formato de Omnipress que nos ha tenido acostumbrados desde el comienzo, desde que comenzó a publicar Marvel hasta ahora DC, que han mantenido, pero hay que decirlo que eso no modifica el interior y se mantiene tal cual como si nosotros leyéramos cualquier otra, y de hecho cuando comiences a leerlo y te comiences a adentrar en el tomo, ni siquiera te vas a dar cuenta de esa pequeña diferencia. Pero llama la atención que hayan mantenido el tamaño, porque por ejemplo otras editoriales, la propia SC Ediciones con sus tomos en formato tapadura, también tienen un formato deluxe que es un poquito más grande, e incluso Smash también tiene otro formato más grande para su edición de luz, más grande que el formato norteamericano tradicional, me refiero, ya, y ellos lo llaman deluxe. Aquí no, aquí han mantenido el tamaño, ya, pero obviamente lo ponen en un formato tapa dura, muy lindo, muy bien armado, encuadernado, todo realmente espectacular. Y el interior, para qué hay que decirlo, tiene una calidad, obviamente, como nosotros todos queremos que tenga una calidad de lujo. Y la pregunta seguro que tienen muchos, ¿dónde puedo encontrar este tomo? Este tomo lo puedes encontrar en mi tienda, que está apareciendo aquí abajo, www.detodounpocoencomics.cl. Bueno amigos, y esa fue una explicación extensa de lo que es el tomo de Crisis en Tierras Infinitas, su historia, y el tomo publicado por Omnipress. Si este video te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike también es bienvenido, que no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbete aquí a mi canal de Todo Un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí te dejo una lista de reproducción para que puedas disfrutar. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en otro video aquí en mi canal de Todo Un Poco en Comics.